Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Prinside Podcast. Como todas las semanas estamos súper contentos de reencontrarnos con ustedes y estamos contentos hoy porque vamos a tratar temas nuevamente de comunicación, que es a lo que nos dedicamos, y tenemos un súper invitado. Pero antes de develar quién es nuestro invitado de hoy, vamos a saludar a Augusto, que todavía está en el otro continente. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Maggie, ¿cómo estás? Efectivamente, todavía acá en Madrid, ya en primavera, con un poco más de solcito y con lluvias, pero muy contento de tener otro episodio y sobre todo que estamos con unos invitados de lujo en esta temporada 2025. Y bueno, sí, Maggie, tenemos un gran invitado de un lugar al cual yo le tengo muchísimo cariño. Estamos hablando de la Universidad de San Ignacio de Loyola, donde yo estudié y donde fui alumno de la primera promoción de la carrera de comunicaciones. Así, cuando tomábamos fotos con pinhole todavía. Y bueno, estamos aquí con Rolando Rodríguez, Portugal. Rolando es decano de la Facultad de Comunicación, como les digo, de la Universidad San Ignacio de Loyola. Además, Rolando es doctor por el Departamento de Marketing y Empresas de Comunicación de la Universidad de Navarra, en España. Es periodista especializado en proyectos de comunicación corporativa y asuntos públicos y tiene más de 18 años de experiencia profesional en diversos sectores, especialmente en el financiero, el minero, consumo masivo y educación. ¿Qué invitado de lujo tenemos hoy? Bienvenido, Rolando. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás, Maggie? Muchísimas gracias por la invitación y gracias también por esa presentación, ¿no? Básicamente yo siempre me defino como un periodista y un académico también, ¿no? Me dedico también muchísimo a la investigación como buen académico y también me he desempeñado muchísimo en mi campo de especialización, que es el corporativo, y creo que en algún momento hemos conversado también algunas ideas y lo conversaremos también seguro el día de hoy. Bueno, Sí, pues claro estamos que sí. felices de tenerte por aquí y creo que va a ser una conversación bien nutritiva porque combinas el tema de comunicación corporativa con educación, con investigación, temas que a Augusto y a mí y a nuestra comunidad, por supuesto, nos apasionan y nos interesan muchísimo. Claro que Perfecto, sí. ¿no? Sí. Además, Maggie, vas a estar como pez en el agua. Tú también que eres investigadora. ¿Mm? Sí, bueno, pues por eso estoy tan interesada, ¿no? A mí todo el tema de la educación, que además nos dedicamos también a eso, y la comunicación, para mí es el combo perfecto, así que vamos a aprovechar al máximo a Rolando el día de hoy. Y Pues vamos a adelante, comenzar, las vamos a comenzar preguntas que por quieran. preguntas así más generales. En estos 18 años y el tiempo que tienes tanto en la parte corporativa como en la parte académica, Orlando, ¿cómo has visto, qué está cambiando? O qué ya cambió? ¿Qué cosa no se hace como antes? Esos cambios Claro. estructurales que están viviendo marcas, empresas y también profesionales. Sí. No, y más en nuestra carrera, ¿no? Los cambios que hemos visto en los últimos años en nuestra profesión, diría yo, bueno, en el mundo en general, pero en nuestra profesión específicamente, han sido fantásticos, ¿no? O sea, nuestra profesión, nuestra industria se ha transformado, yo diría más que en los últimos 10 años, en los últimos 20 años. Eso también ha hecho digamos, la comunicación tome un peso bastante importante hoy en nuestra sociedad, ¿no? O sea, la comunicación es ya un pilar estratégico hoy dentro de las organizaciones públicas, privadas. Hoy en día, como yo les digo a mis alumnos, no hay líder en el mundo, no hay empresario, no hay político, no hay organización que no necesite un comunicador que sobre todo ayude a trasladar, ayude a traducir el lenguaje, ¿no? Y llegar ese mensaje a la opinión pública, a los stakeholders, a los grupos de interés, ¿no? Entonces, nuestra, nuestra comunicación, nuestra profesión verdaderamente ha cambiado, yo creo, radicalmente, ¿no? Hay decía, no sé si tú conoces a Alejandro Romero, hoy en día es el CEO de JIC, luego del fallecimiento, de la triste pérdida que tuvimos de José Antonio Llorente, el fundador de Llorente y Cuenca, y ellos tienen una frase que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Ellos dicen que hoy en día la verdadera disrupción es comunicacional, ¿no? Que verdaderamente los grandes cambios que se están dando hoy son en la forma como nos comunicamos, cómo nos entretenemos, cómo conectamos con los públicos, ¿no? Y eso también obviamente ha hecho que el perfil del comunicador hoy en día cambie radicalmente, ¿no? Sobre todo también en la formación, ¿no?
Dada la evolución que mencionas de la comunicación y de la importancia y la relevancia que ha cobrado en los últimos años, ¿qué habilidades consideras que tiene que tener un comunicador? Porque claro, tenemos generaciones volcadas a entornos digitales, pero hay más que eso. Sí, sí, no, definitivamente, ¿no? Mira, hoy en día yo creo que estamos buscando encontrar un perfil de un comunicador 360, ¿no? Alguien que digamos, em, vaya descubriendo de alguna forma este apasionante mundo de la comunicación y luego se vaya especializando en esto, ¿no? Y hay alguna serie de habilidades nuevas, ¿no? Hoy en día que van más allá, obviamente, del manejo de los temas digitales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay básicamente cinco, yo diría, habilidades nuevas en el comunicador que tienen que desarrollarse, ¿no? Cinco, yo diría, habilidades que son también innegociables, ¿ah? Hoy en día. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Te comento, ¿no? Uno de los skills más importantes que buscamos desarrollar hoy en nuestro alumno es la agilidad, ¿no? Todo lo que el tema de que nuestros alumnos necesitan conocer e implementar y desarrollar herramientas que le permitan agilizar su trabajo, ¿no? Metodologías ágiles, digamos, el empleo de nuevas estrategias, pero necesita desarrollar esa agilidad. Otro tema que también va muy de la mano es el tema del pensamiento estratégico, ¿no? Hoy en día estamos incluso tratando de desarrollar, necesitamos que el alumno entienda que hay que muchas veces anticiparnos a los escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de comunicación de crisis, eso es fundamental, ¿no? Entonces, pensamiento estratégico, mucha investigación, manejo del riesgo, por ejemplo, para los alumnos, es un tema también muy importante, ¿no? Eh, y otra cosa que es fundamental es el tema del relacionamiento y el networking, más hoy en día para los comunicadores, ¿no? El que estén conectados a verdaderas redes, que verdaderamente les den información de calidad, ¿no? Mm, Eso que dices es súper valioso, ¿no? Porque estamos en la época, en la era de la comunicación, en donde nos comunicamos cada vez menos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo sumergidos, buscando información, pero nos quedamos en una capa bien superficial y no se profundiza en ese conocimiento. Entonces, a mí me parece sumamente valioso la parte donde dices que una de las habilidades es el pensamiento estratégico y la investigación. Estoy Claro, apuntando. No, o sea, son skills que hoy en día tiene que desarrollar un comunicador definitivamente, ¿no? Un comunicador que busca estar conectado con el mundo, ¿no? Un comunicador, yo siempre les hablo a mis alumnos que hay que formarnos como comunicadores locales, expertos en información local, pero también conociendo cuál es el contexto global que hoy en día se desarrolla, ¿no? Comunicador hoy tiene que estar muy bien conectado a diferentes fuentes informativas, además, ¿no? Te pongo un ejemplo. Twitter o X, como lo conocemos ahora, ¿no? Los alumnos le tienen miedo a entrar a Twitter, ¿no? Dicen, muchos alumnos en el aula dicen, profesor, nosotros no estamos en Twitter porque en Twitter está el demonio, ¿no? se Pero les estresan. digo, pero se estresan, hay demasiada desinformación, insulto. Yo les digo, pero chicos, lo que pasa es que ustedes necesitan aprender a manejar este tipo de redes sociales. Necesitan verdaderamente identificar a sus fuentes de información de calidad, ¿no? ¿Qué haces siguiendo a Perico de los Palotes y no estás siguiendo a las principales cadenas informativas, no sé, de Europa, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si verdaderamente quieres nutrirte de información y sacarle el jugo a la herramienta, busca fuentes informativas de calidad, ¿no? Conéctate verdaderamente con gente que te aporte valor, ¿no? Eso es parte también de la alfabetización digital que estamos inculcando a los alumnos. Claro, Rolando, has dicho algo valiosísimo entre todo lo valioso que estás diciendo, y es que muchas veces como usuarios digitales solamente consumimos el contenido que de alguna u otra manera nos gusta, refuerza lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, entonces vemos solamente un lado de la información y eso Sí, nos pone como, como un cabestrillo ahí que vemos hacia un lugar nada más y nos quita esa pluralidad o esa amplitud de visión, que es, creo yo, de las cosas más necesarias que una persona que se dedica a la comunicación debe tener. ¿Cómo están orientando a sí. los próximos profesionales de la comunicación en eso, justamente, en tener esa amplitud?
Sí. Pero fíjate, yo creo que, o sea, sí, sí, es importante que sepamos que quienes estamos aquí, digamos, mejor preparados en esta sociedad para enfrentar a la desinformación, para quienes estamos mejor preparados para ayudar a que se respeten los principios de transparencia, de veracidad en la información, por ejemplo, somos nosotros los comunicadores. Entonces, hoy en día estamos tratando de que nuestros alumnos entiendan verdaderamente el rol que tienen hoy cada una de estas herramientas que se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, todos sabemos, comenzaron como un modo de comunicarse, como una nueva forma de transmitir información, y hoy en día son pues las redes sociales determinantes para la formación, para informarnos, para entretenernos, son determinantes para la formación de la opinión, ¿no? Entonces, tratamos de que el alumno reciba también, digamos, una formación ética, ¿no? En el uso de estas herramientas, ¿no? Que sepan cómo emplearlas de la mejor manera y además sacarles el máximo provecho también, ¿no? Es un camino arduo, porque recién, acuérdate que también nosotros, los comunicadores de hoy, y eso es algo muy, muy interesante, vivimos, estamos viviendo el proceso de transformación de nuestra industria. O sea, nos ha tocado a nosotros vivir no el boom de la televisión, no el boom de la radio, no, nos está tocando vivir ya ni siquiera el momento de Internet, porque ya estamos viviendo la era del IA, ¿no? Chicos, olvídense la era digital, hoy vivimos la era de la inteligencia artificial, de la generación de contenido automático, estamos viviendo otra realidad, ¿no? Entonces, el alumno, de alguna forma, o el profesional de la comunicación, debe estar preparado para adaptarse a la generación de ese tipo de contenidos hoy en día, ¿no? Con ética, respetando los principios, como te digo, de transparencia, ¿no? En la información, los principios de veracidad, que son importantísimos para un profesional de la comunicación, ¿no? El cuidar esos principios. Es súper interesante lo que dices y aprovechando que te tenemos aquí, voy a hacerte una pregunta saltando un poquito, ya que hablas de la IA. Sí, ¿Cuáles son los retos de los docentes para la aplicación adecuada de la IA? Que la IA no significa una amenaza, sino cómo crees tú que se debe incorporar a estos entornos educativos. sí. O sea, la irrupción de la IA pues ha sido súper violenta, ¿no? Ustedes han visto en estos 2 últimos años no se habla de otra cosa, ¿no? Ya hablamos de la era del IA, ¿no? Entonces, en menos de, yo creo que en estos últimos 2 años, en menos de 2 años, hemos pasado de crear cursos nuevos de inteligencia artificial dentro de las mallas, ¿no? Hemos sido quizás de las primeras facultades de comunicación en crear un curso de inteligencia artificial generativa para la comunicación y los negocios, por ejemplo, ¿no? Que claro, le hemos tenido que poner rápidamente en malla por la necesidad, ¿no? Que hay hoy en día de la utilización y el aprender sobre estas herramientas, ¿no? Pero luego, además o sea, lo que he visto es, además de estar generando nuevos cursos, obviamente hemos tenido que comenzar a captar a los expertos en IA, que son pocos hoy en día, ¿no? Y comenzar a traerlos para generar proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el año pasado, cuando empezamos a generar nuestros primeros cursos de IA en la Facultad de Comunicación, logramos traer a un especialista español, un estudioso de la IA, que estaba trabajando proyectos para lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Qué interesante cómo aplicar herramientas de IA generativa para lenguas originarias, ¿no? Porque claro, la IA que utilizamos hoy en día está sesgada digamos, por ciertos, digamos, algoritmos y ciertos también creadores digamos, de estas herramientas, ¿no? Pero quienes no tienen acceso a este tipo de herramientas ya se están comenzando a generar productos de IA específicos para lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ha habido una irrupción muy importante estos últimos años de la inteligencia artificial. Nos hemos tenido que subir a la hora rápidamente, ¿no? Y comenzar a buscar expertos en la materia, ¿no? Que hay pocos todavía. Ujú. Bárbaro, bárbaro, cómo han cambiado las cosas tan rápido. Y ya que Maggie introdujo el tema de la IA, y además nos vamos involucrando en un entorno electoral, ¿no? En el Perú ya hemos visto cómo se maneja la IA a nivel internacional con temas electorales.
las fake news las tenemos desde hace tiempo ya, ¿no? La desinformación también. Entonces, ¿cómo está impactando todo este cambio, Rolando, en contextos electorales y específicamente el que más cercano tenemos, que es pues el que se viene o en el que ya estamos en nuestro país, en Perú? Sí. Bueno, sí, o sea, ya estamos en un contexto electoral acá en el país, ¿no? Este año y el próximo ya se están conformando las alianzas políticas, se están conformando los partidos, ¿no? Entonces, de verdad que ya se está viviendo un ambiente electoral y la verdad, hay mucha gente, digamos, del sector académico, del sector profesional, que, digamos, hay una preocupación muy latente por el tema de las fake news y la desinformación que se va a comenzar a generar. Hay un tema también, hay una preocupación muy latente en los comunicadores sobre todo el tema de los pseudomedios, que ya empezaron a aparecer, ¿ah? O sea, de la nada, dentro del ecosistema de redes sociales, ya comienzan a aparecer una especie de medios de comunicación que yo les llamo pseudomedios, porque claro, detrás de ellos no hay una redacción, no hay unos principios editoriales, digamos, son medios que se inventan y salen de la nada para apoyar ciertos candidatos o ciertos partidos o ciertas ideas, ¿no? Entonces, vamos a tener una cantidad tan grande de desinformación, de noticias falsas, ¿no? Que se nos viene, es más, ya se están generando, que de alguna forma hay una preocupación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque claro, si nosotros no tenemos la información correcta, ¿cómo vamos a tomar la buena decisión, ¿no? Y a nivel electoral, ¿no? ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones si no tenemos la información adecuada, ¿no? Eh, una cosa que estamos haciendo aquí en la universidad, en la Facultad de Comunicación, es crear, digamos, combatir este tema de la desinformación, pero claro, no podemos hacerlo solo. Entonces, hemos formado un consorcio con dos universidades importantes, una es la Universidad de Piura en provincias y una es la Universidad Jaime Bausati Mesa, una universidad especializada en temas de periodismo acá en Perú, y nos hemos juntado también con la Universidad Complutense de Madrid para generar el Observatorio de la Desinformación en Procesos Electorales. Hemos creado un observatorio con estas tres universidades y vamos a formar equipos de fact-checkers. Cada universidad ya está formando sus equipos de fact-checkers, de alumnos dentro de los cursos de periodismo. Y claro, toda esa información, toda esa metodología que nos va a dar la Complutense, nos va a permitir identificar y denunciar rápidamente noticias falsas en este próximo contexto electoral que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Esos son, por ejemplo, algunos de los esfuerzos que estamos haciendo para combatir la desinformación, ¿no? Pero Qué sí, fabulosa iniciativa, ¿no? es, Fabulosa Sí, por lo que significa y también por la experiencia tan rica que van a vivir los alumnos, porque van a ser protagonistas y van a ver claro, realmente en la cancha cómo se trabaja, ¿no? claro, claro. Y además respaldados por una universidad como la Complutense, que ya viene con una metodología que la ha aplicado en distintos procesos, ¿ah? Ellos han vigilado el proceso en Chile, en México, el proceso ahora mismo en los Estados Unidos con Trump. Entonces ya vienen con toda esa experiencia y nos están enseñando cómo empezar a armar este observatorio, ¿no? Tenemos dos qué años de genial. largo trabajo, por supuesto, ¿no? Qué buena noticia, Rolando. Eso es súper importante y me gusta mucho que están integrando a tres universidades más, ¿no? La Complutense, la de Piura y AUSATE, como dices, especializado Y en periodismo. O sea, qué gran noticia, sobre todo en entornos como que grandes jugadores de redes sociales como Meta y X, pues sí, tienen políticas ahora que han eliminado a los fact-checkers y se están basando pues en notas comunitarias, que es un sistema diferente, entonces donde puede cambiar la desinformación. Y genial que sí. esa responsabilidad pues la estén tomando, ¿no? Le estén tomando ahí la posta para asegurar una comunicación bastante Y, más clara y verdadera en las elecciones. Oye, genial, genial. sí, ¿sabes, ¿Cuándo van a sabes presentar quién? este observatorio? Y, sí, ¿y sabes quién más se ha sumado a este observatorio últimamente? El diario El Comercio. O sea, el diario El Comercio incluso también se ha Buenísimo. sumado porque quiere que esa data que nosotros encontremos la socialicemos a través del comercio.
¿no? O sea, no solamente generemos papers científicos y que ese conocimiento se quede en nuestra burbuja académica, sino que también hemos firmado esta alianza con el comercio para socializar todos los hallazgos que vayamos descubriendo. Esto con un objetivo muy claro también, Augusto, ¿ah? Y May, el objetivo básicamente es aportar desde la nuestro granito de arena a las próximas elecciones. ¿Cómo vamos como comunicadores desde la academia a aportar al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestra democracia? Porque eso es un tema que también dentro de todo nosotros estamos defendiendo. Los atentados a la libertad de expresión, todo lo que estamos sufriendo los comunicadores en este país, ¿no? Por nuestros recortes en nuestras libertades de expresión, en las libertades informativas, que eso es como para un tema aparte. ¿Ah? O sea, me encantaría, si quieres, Augusto y May, en algún momento, tener una conversación, por ejemplo, con el señor Salazar, se llama Salazar Zimmerman, que es el actual director del Consejo de la Prensa Peruana, porque yo he estado con ellos hace una semana y ellos tienen un informe que de verdad te sorprendería los atentados a la libertad de prensa que están sufriendo los medios de comunicación en nuestro país, en este contexto. ¿Ah? De verdad, es como para hacer un programa aparte, chicos, de verdad, No, 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 solamente nos para va a hablar de este encantar, tema. nos va a encantar. Lo vamos a tener definitivamente, Apúntalo, porque es Rolando. un tema Tenemos para que, hablarlo y con data que el Consejo de la Prensa Peruana tiene. Acaban de emitir un informe muy potente, muy potente. ¿No? Entonces, como ven, chicos, estamos haciendo cosas muy conectados también con la realidad, ¿no? O sea, queremos desde la academia aportar a la realidad, a las problemáticas, al contexto de nuestro país, no quedarnos encerrados con nuestro conocimiento aquí, ¿no? La verdad es que yo felicito esta iniciativa a ti, a todo tu equipo y a todos los participantes de este observatorio, porque la verdad es que me parece fabuloso que es lo que tú dices, el compartir, ¿no? Ese es el espíritu neto de la universidad, es sí, y la investigación, profundizar, pero también el compartir con la comunidad y esto de no solamente que se quede en la comunidad académica y que sea publicado todos estos hallazgos y todas estas observaciones que ustedes van a lograr hacer junto con los alumnos me parece súper valioso. Y aprovechándome de eso, te voy a hacer una pregunta que quisiera saber qué se debe priorizar en estos entornos tan convulsionados, donde hay tanta información, fake. IA, evolución en la comunicación, ya no se enseña en las facultades de comunicación lo que se enseñaba cuando nosotros estudiábamos. ¿Qué se está priorizando hoy en día para formar a un comunicador solvente? Hablabas de una visión 360, de una visión holística de la comunicación, pero ¿qué se prioriza? Sí, mira, en los últimos años, sobre todo, se ha estado priorizando mucho el desarrollo del pensamiento crítico del alumno, ¿no? Eh, y también yo creería que, sobre todo específicamente al alumno de comunicación, se le está dando cada vez mucho más libertad para poder explorar las salidas profesionales que hoy en día tiene el comunicador, ¿no? O sea, tú ya no encasillas al comunicador, tú vas a ser publicista, tú vas a ser periodista, tú vas a ser relacionista público, comunicador corporativo. Hoy en día el comunicador es un 360, es una persona, es un profesional que sabe de todo un poco, ¿no? Que efectivamente conoce de ciencias, conoce de la tecnología, conoce de la sociedad de política, pero es una persona que yo creería, eh, sobre todo el comunicador de hoy, es un comunicador que está muy conectado con su realidad, ¿no? Es un comunicador que necesita de alguna forma también eh, a- muchas veces, y esto es algo que tratamos de inculcar mucho al alumno, anticiparse o sea, un comunicador que sepa de prevención, que sepa prevenir, que sepa adelantarse a los hechos, que sepa anticiparse a los cambios, a las mejoras. Y para lograr eso, no hay que tener una bola mágica, ¿no? Para poder anticiparse a los hechos, sino que hay que inculcarle al alumno el tema de la investigación, del criterio, de que analice las situaciones, ¿no? El alumno que investiga, y esto lo hemos descubierto en la universidad, el alumno que aprende que desarrollamos sus capacidades de investigación, es un alumno que
sale a la calle con otro criterio, ¿no? Sale muy bien formado y sabe además plantearse diferentes, o sea, sabe cómo involucrarse frente a diferentes escenarios, ¿no? Es un alumno que sabe adaptarse muy bien. El comunicador de hoy, tratamos y buscamos que el comunicador de hoy sea una persona que pueda adaptarse a cualquier sistema, que sea un 4x4, que en la mañana puede estar en una reunión con un grupo de grandes embajadores y por la tarde en un asentamiento humano sacando una información importante, una noticia importante. Es un comunicador que se tiene que adaptar a todo hoy en día, ¿no? Y eso las empresas lo agradecen muchísimo, ¿no? Agradecen muchísimo recibir un comunicador formado con todas esas capacidades. Y, Rolando, o sea, es interesante lo que estás comentando, porque yo estoy súper alineado con lo que dices. Nosotros los comunicadores debemos conocer de todo y hacer de todo y tener todas las herramientas y las capacidades y sobre todo el pensamiento estratégico crítico, esa inteligencia contextual que nos permite poder utilizar la información del entorno para tomar mejores decisiones. Pero muchas veces leo, especialmente en espacios como LinkedIn o en otras redes, que la gente, hay personas que critican eso y que defienden, o sea, una separación de tareas, de funciones, de especializaciones, y sí, la especialización es buena, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir que si tú eres comunicador y sabes escribir, no tengas que también hacer buenas fotos o que puedas editar básicamente un vídeo, ¿no? O sea, pero hay Claro, gente que critica esa postura de saber hacer muchas cosas. claro. Pero mira, lo que pasa es que también el comunicador de hoy se ha convertido en un líder dentro de las organizaciones, ¿ya? Ya no es una persona táctica, es una persona muy estratégica para la organización. Por eso es que ha cambiado tanto la formación del comunicador, que tiene que saber de todo un poco. Tiene que saber para que no le hagan el avión cuando le presente, venga la agencia y le presente un presupuesto que va por las nubes en publicidad, o que no sepa cuánto cuesta hacer un video publicitario, que no sepa cómo implementar una campaña en redes sociales, que no sepa una... O sea, el líder de comunicación, que es el que formamos además en esta universidad, porque esta universidad forma no personas técnicas, sino forma líderes en el mundo, del campo de la comunicación. Ese líder de comunicación tiene que saber de todo ese aspecto, ¿no? Porque, o sea, es más, incluso te diría que nosotros estamos incluso hasta pensando en enseñarle a nuestros alumnos hasta a programar, ¿ah? En algún momento vamos a tener que traernos ingenieros a enseñar a la Facultad de Comunicación, porque ya el mercado te demanda un comunicador con esas capacidades, ¿no? Que incluso en línea, mientras está transmitiendo un evento, te vaya subiendo la nota y te la vaya publicando y te la vaya programando con fotos, con videos. O sea, hoy en día vamos a otra velocidad también, ¿no? Que necesitamos que el comunicador sepa muchas cosas, ¿no? Obviamente, luego se va especializando, ¿no? Es como todos en la vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando entré a estudiar comunicación, quería ser periodista. En la mitad de la carrera descubrí que podía ser agregado de prensa en una embajada, quería ser diplomático a la mitad de la carrera, o sea, terminar mi carrera e irme a estudiar a la academia diplomática. Y mis últimos 2 años descubrí el mundo de la comunicación corporativa, que existía Lloret y Cuenca, Apoyo, Burson, todas estas grandes corporaciones. Me quedé fascinado y enamorado y al final me di cuenta digamos, de todas las áreas de comunicación era donde mejor me desempeñaba, ¿no? Pero eso lo vas descubriendo conforme también vas desarrollando también tus habilidades de comunicación, ¿no? En qué eres bueno en la comunicación, ¿no? Esto que dices es bien importante, ¿no? Porque a veces los chicos que estudian comunicación todavía no la tienen clara, ¿no? Entran con una idea, se enamoran del audiovisual, luego se enamoran de las redes y al final se quedan ellos con una interrogante de qué quiero hacer. Así que lo que estás diciendo en este momento creo que les va a dar luces de cuál podría ser el camino que tienen que seguir. Sí, sí, yo creo que o sea, el alumno tiene que explorar todas las salidas profesionales del campo de la comunicación y quizás en sus últimos años, cuando ya esté maduro, cuando ya conozca, decantarse por alguna especialización en ese campo.
pero al inicio de la carrera debe conocer de todo, saber todo lo que existe en nuestro campo y a partir de eso ya decantarse por un tema, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que a probar, a conocer, a explorar diferentes áreas de la comunicación y finalmente elegir en la cual pues se sientan los jóvenes profesionales mucho más cómodos, donde tengan mejores resultados, lo que les guste, ¿no? Eso es lo bueno de la comunicación, es tan amplia Sí. y justamente en esa amplitud de situaciones, Rolando, nos enfrentamos a veces a tomar decisiones difíciles, a evaluar si algo es ético al comunicar, si yo recuerdo alguna vez cuando hice comunicación política era bastante joven, ¿no? Me supeditaron ayudar, un candidato me supeditó ayudar a alguien, ¿ya? En función a la cobertura mediática que tuviese esa ayuda. Yo tenía menos de 30 años, obviamente no había en las redes sociales y esas cosas, y yo me quedé, pues, me quedé en una pieza, porque o sea, decía, oye, pero se trata de ayudar, no es que vas a ayudar, y así fue en ese momento. Claro, y al final no hice nada, y creo que dejé la campaña, no recuerdo, ya hace tantos años, pero me chocó muchísimo. Entonces, ¿cómo están ahí en la facultad? ¿Cómo están orientando, ¿no? En tema ético, en la gestión de la comunicación a los estudiantes. Claro. Bueno, el tema ético, o sea, la formación ética en realidad de un profesional en nuestro campo, como tú sabes, como ustedes saben, es vital, chicos, ¿no? O sea, eh, eh, el, el- yo, si hay algo fundamental en un comunicador y un periodista en la actualidad hoy en día es que tiene que ser una buena persona, ¿ya? Eso es fundamental para un periodista, ¿no? Eh, y sobre todo, fíjense, si nosotros como universidad apostamos por cursos de ética profesional, cursos de esta naturaleza, ¿no? De formación deontológica, ética, o sea, es porque queremos entregar al mercado un comunicador que esté mejor conectado con la realidad, que verdaderamente sea una persona empática, que verdaderamente pueda palpar la problemática social de la realidad, ¿no? Entonces, la formación ética es fundamental, ¿no? Y sobre todo yo creo en dos aspectos que son dos principios fundamentales que tratamos de inculcar aquí en nuestros alumnos. El principio de la transparencia y el principio, ¿no? Al nivel, ¿no? El principio de la transparencia en todo sentido y el principio de la veracidad. Y aquí, claro, saltan unos dilemas éticos, pero gigantes, ¿no? En el campo de la comunicación corporativa no te imaginas, Augusto, cómo es las discusiones con los alumnos, ¿no? Profesor, ¿hasta dónde yo como DIRCON debo develar o no cierta información? ¿No? ¿No? O sea, debo o no presentarle esta información a los medios, debo ocultarla. O sea, hay dos dilemas éticos hoy en día en los chicos, muy, muy grandes, ¿no? Que yo creo que es lo que me decía mi director de tesis, Francisco Pérez Latre, a quien le mando un abrazo, porque le voy a mandar luego el podcast para que lo escuche. Él es el profesor de la Universidad de Navarra, allá en Madrid. Eh, y me decía en una última conversación que tuvimos, después de mucho tiempo nos volvimos a ver en España hace el año pasado y nuestra conclusión de toda la reunión fue, Rolando, tenemos que volver a lo básico. O sea, en este mundo tan polarizado, tan volátil, tan complejo, ¿no? Que ya ni siquiera, ¿no? Antes decíamos que vivíamos en un mundo, ¿cómo le dicen ahora? El mundo Buca. Buca. Buca y ahora buca, Bani. ¿no? Ahora Bani, ¿no? Ya pasamos del mundo buca al mundo Bani, ¿no? Entonces, me decía, o sea, en este momento de tanta incertidumbre, Rolando, en todo el mundo, porque ni tú, ni yo, Augusto, Maggi, podemos saber lo que va a pasar ni siquiera en las próximas 2 horas. O sea, no sabemos si Trump va a volvernos a poner aranceles mañana, no sabemos si Dina nos va a bloquear las carreteras, no sabemos, no sabemos. Vivimos en una incertidumbre total. Como empresarios no sabemos incluso qué difícil debe ser tomar decisiones hoy en día para los empresarios en este mundo tan volátil. Pero bueno, en este mundo, lo más importante es volver a lo básico, a la formación de los principios, a que verdaderamente los alumnos entiendan cuál es su propósito como comunicador.
su propósito de vida, su propósito profesional, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros muchas veces volvamos a los libros básicos de ética, de los principios de la comunicación. O sea, Rolando, hay que buscar un libro de ética moderno del 2025. No, señores, el libro de hace 20 años de ética te funciona muy bien para los problemas y la realidad actual. Entonces, estamos apuntando muchísimo, con esto quiero cerrar un poco tu pregunta, ¿no? A reforzar nuevamente esos valores en nuestro campo, nuevamente, y sobre todo los de la veracidad y la transparencia, que son principios para un comunicador fundamentales para poder actuar, ¿no? eh, Todo ha cambiado y todo va evolucionando, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la universidad, seguro que hemos llevado un curso que se llamaba Ética para Comunicadores. Bueno, yo en mi universidad lo llevé así. Pero hoy en día, aunque sigue siendo súper importante tener ese curso, ¿consideras que esta ética debe ser transversal a los 60 cursos de las carreras? O sea, yo creo que debe haber una ética en general, ¿no? Debe haber un curso de ética para todos, pero digamos, en nuestro campo específico de la comunicación, tiene que haber un curso, o sea, de que definitivamente nos plantee cuáles son los retos éticos de nuestra profesión. O sea, nuestra profesión misma tiene unos retos éticos muy complejos, ¿no? O sea, defendemos la información, defendemos la verdad, entre comillas, ¿no? O sea, nosotros llevamos la verdad a la opinión pública, ¿no? Tenemos que ser pues los adalid en la defensa de esos principios, de esa verdad, ¿no? ¿No? Es como yo les digo a mis alumnos también, a los comunicadores corporativos, no, a los comunicadores no nos pueden meter un fake news, pues. Nosotros tenemos que aprender, ¿no? A cómo identificar incluso el más mínimo, apenas veamos una noticia, esto es fake news. Por esto, por esto, por esto. Tenemos que llegar a ese nivel de especialización, ¿no? A ese nivel de conocimiento, digamos, ¿no? De la realidad. Orlando, y ya que estás tocando este tema y cómo se involucran eh, los alumnos y los estudiantes, y en realidad cualquier profesional tendría que tener esas habilidades para distinguir lo real de lo fake. Eh, ¿Qué estrategia podrías recomendar tú a nuestra comunidad? De repente nos escucha alguien que no es del mundo de la Sí, comunicación y que no dispone de todas las herramientas que tenemos nosotros para identificar qué estrategia efectiva contra la desinformación desde lo académico o desde lo corporativo, institucional. ¿Qué pueden hacer las personas para protegerse de la desinformación? claro. Sí, yo creo que, o sea, en primer lugar, creo que tenemos que, o sea, la sociedad en general tiene que nuevamente eh, comenzar a consumir información de calidad, ¿no? O sea, eh, tiene que haber un esfuerzo desde las instituciones privadas, desde el Estado, para que verdaderamente eh, el peruano de a pie consuma información de calidad, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación están atravesando una crisis muy seria, ¿no? El consumo informativo, o sea, las redes sociales han destrozado los modelos de negocios de los principales medios de comunicación, ¿no? Entonces la gente hoy en día ya no compra diarios, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, oye, mínimo, la persona mínimo andaba con un diario bajo el brazo, ¿no? En una facultad de comunicación, los profesores andaban con 7 diarios. Yo mismo me acuerdo, estudiante, me leía desde la JA, pasando por el Ojo, Correo, La República, de todas las tendencias, ¿no? Y eso es algo, mira, y algo que antes que me olvide, esa también es una muy buena estrategia para combatir la desinformación, queridos amigos. ¿Por qué solamente voy a comprar el comercio? ¿O por qué solamente voy a comprar o voy a leer la República? ¿No? Uno tiene que tener una amplitud de ideas. Uno tiene que saber qué dice esta posición, qué dice esta otra posición, y a partir de eso tomar yo formar yo mi propia opinión. Pero hoy en día simplemente nos basamos con lo que dice el vecino, con lo que dice las redes sociales, con lo que dice el influencer de moda del momento,
sin verificar si la información es verdadera, si los datos son correctos, ¿no? Entonces, la sociedad en general se está moviendo con información falsa hoy en día, con información no contrastada, porque quienes somos los responsables de verdaderamente entregar la información correcta y verificada, hoy en día estamos atravesando una crisis muy importante. Estamos cambiando nuestro modelo de negocio, ¿no? Antes un diario como Correo te podía vender tranquilamente 50.000, 100.000 ejemplares al día. Hoy en día no llega ni a 5.000, amigos, ¿no? Hmm. Me has hecho recordar esas épocas donde en la Facultad de Comunicación era un imprescindible, era un más tener que estar informado, leerte los periódicos. Además, antes de clases hacíamos debates, los profesores hablábamos de coyuntura. Y hoy, bueno, yo también enseño en la universidad y hoy yo le pregunto a mis alumnos y parece que es cool no leer. La respuesta es, por salud mental no veo noticias. Y claro, tú alucinas porque estás en una facultad de comunicación, ¿no? Entonces yo creo Claro. que rescato lo que estás diciendo y creo que también los docentes debemos tener esa exigencia de que si estás estudiando Sí. comunicación, no tienes de otra, tienes que estar informado. A Vamos a nosotros, rescatar. perdóname, Augusto, pero hay algo que es importantísimo que entiendan los futuros comunicadores. A nosotros nos van a pagar, nosotros vamos a valer por lo informado que estemos. O sea, mientras más informados estemos, más valiosos y más estratégicos somos. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer así, al revés y al derecho, lo que pasa hoy en día en el contexto, ¿no? Sí, así es, así es. Si no conoces, si no tienes la información adecuada, ¿qué tipo de información le vas a llevar a tu jefe y cómo va a tomar decisiones él? ¿No? Un DIRCOM, por ejemplo, ¿no? Entonces, de verdad que a los chicos tenemos que nuevamente inyectarles el hábito de consumo informativo, ¿no? Del Es buen consumo de justo lo información. que dices, Rolando. Hay que rescatar esa costumbre que tuvimos todos, seguro, nosotros cuando estábamos estudiando comunicación, de llegar a la clase con la noticia del día. Tal cual. Sí, Así de sí, sí, simple. sí. ¿Cuál es la noticia del Sí. día de hoy? ¿Cuál es el caso del momento, no? O sea, Ujú. vamos a hablar de DIRCOM hoy día en la clase o los dilemas éticos del DIRCOM. Pues te voy a traer el caso del DIRCOM del ministro que ha quedado por los suelos el otro día y les pones el video de Cuarto Poder. O sea, tienes que presentarles casos reales de lo más actuales posible, lo más críticos posibles, para que vean el escenario real en el que van a estar. Porque esa chica que está ahí, directora de comunicación del ministro del Interior, que le están poniendo en aprietos frente a cámaras, frente a todo el Perú en prime time y no sabe qué hacer, puede ser tú, la próxima directora de comunicación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿No? Entonces, ya no sirve solamente llevarle el libro y la teoría al alumno, sino que tenemos que llevarlo directamente a la práctica, ¿no? El conocimiento aplicado, como decimos aquí en la universidad. Sí, sí, de eso se trata, de eso se trata. Oye, y ya nos vamos casi 50 minutos. Tan rápido, yo Anda. estoy disfrutando muchísimo esta conversación. Sí, 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 está buenísimo. Está buenísimo que se pasa volando el tiempo. Yo creo que podemos tener una segunda, tercera oportunidad con Rolando. Y de hecho también Sí, con el tema del Consejo de la Prensa Peruana. Eso me ha gustado mucho porque es importante también hablar sobre eso. ¿No, Mayri? Sí, 100%. Pero antes de ir acabando esta conversación, que la verdad es que yo he disfrutado muchísimo, yo quisiera que Rolando, con toda su experiencia, nos deje tres palabras que definirían a un comunicador preparado para estos nuevos tiempos, digamos para el 2030. ya, tres palabras tienen que ser. Vamos, que si quieres menos Ah, más, pero algo que tú con tu experiencia, además de dirigir carreras de comunicación, puedas dejarnos ese regalito. tres palabras para un comunicador de hoy. Tiene que ser alguien con una visión muy innovadora, ¿no? Definitivamente innovación es una palabra muy importante en el campo de la comunicación hoy, ¿no? ¿No? Que siempre ha estado pues ligado a la innovación, a la tecnología, a la ingeniería, ¿no? Pero en nuestro campo, la innovación en el campo de la comunicación es la ruta del éxito, ¿ah? Es la ruta al futuro. Tenemos que, sí, creo que es una importante que tiene que estar muy clavada en la mente del comunicador.
Luego, yo te diría que es, a ver, otra palabra tiene que ser una palabra que describa también al comunicador, ¿no? Sí, claro. Innovador, estratégico, porque hoy la comunicación, hablar de comunicación es hablar de estrategia, ¿no? Y con local, con alguien que con conocimiento con mucho conocimiento local y del contexto global, ¿no? Local, ¿no? Local. Entonces te diría eso, innovador, eh, ¿qué te dije? Innovador, Disruptivo. local y, ¿qué más dije? Disruptivo, dijiste lo primero. No, innovador, estratégico y Estratégico. local. Sí, Bien, estratégico, porque mm, hablar de comunicación hoy es hablar de estrategia, definitivamente. me Así gusta. es. Y siempre basados en veracidad y transparencia como base. Veracidad y transparencia, definitivamente, es la base de nuestro trabajo. Sí, es la base. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y eso fue una de las primeras cosas que me enseñaron en la universidad y que siempre yo también le digo a mis alumnos. O sea, es eso. Sí. Veracidad, transparencia, verificable, Hay todo. un, hay un profesor que yo admiro muchísimo, que se llama Ignacio Bell Mayén. Es un catedrático español de la escuela, del IESE Business School. Él tiene un libro que se llama La ética informativa. Se los recomiendo, amigos. Es un libro lindísimo, muy bueno, que habla sobre todos esos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando hoy los comunicadores. La ética informativa, un reto en la era de la posverdad de Ignacio Bell. Se los recomiendo, amigos. Apuntadísimo está, entonces, Vamos a gracias por notar. esa recomendación. Bueno, nos ha encantado, gracias por tu tiempo, nos ha encantado esta conversación y desde aquí te comprometemos para que puedas acompañarnos nuevamente a seguir desarrollando esos temas de comunicación, que es lo que sabemos hacer y lo que nos apasiona. Claro, Muy bien. claro que sí. Rolando, en serio, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir lo que estás haciendo, lo que están haciendo en la facultad, el observatorio, cómo están formando a los futuros comunicadores. En realidad, muy contento de todo este movimiento y que estás diciendo perdón, un movimiento estratégico, innovador, ¿no? Basado en la verdad, en la transparencia. Todo bien con eso. O sea, en serio, Gracias, Augusto. bravo, bravo. Gracias, Augusto. Gracias, Maggie, también por esta tan interesante conversación. Y nada, voy a estar atento también para seguir escuchándolo en sus siguientes podcasts también y encantado de volver a participar en otro momento con ustedes. Gracias, de verdad. Un saludo desde Claro Muchísimas, que acá, sí. desde la muchísimas Gracias, Rolando. universidad. gracias. Gracias, Madi. Y con Y ustedes no, nos reencontramos hasta la próxima semana.